Comenzamos con nuestra columna semanal. En este caso nos vamos al contacto con el contador Andrés Soloa. Andrés, buenas noches. Muchísimas gracias por el contacto y bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Candela? Buenas noches a toda la audiencia. Bien, todo bien y bueno, en este caso tomar contacto con vos. Ya lo habíamos tocado un poco el tema con Martín anteriormente. Tema reforma laboral está en plena vigencia, muchas modificaciones. Podemos dialogar acerca de alguna de ellas, como por ejemplo el tema vacaciones. ¿Qué modificaciones se produjeron con respecto a lo que son las vacaciones? Exactamente. Por ahí estamos tratando de ver los temas quizás de uso más práctico en lo que es lo que va a los trabajadores, a los empleadores. El tema de las vacaciones, bueno, yo lo había hablado un poquito Martín, el tema por ahí ahora que se pueden hacer con un acuerdo o convenido entre el trabajador y el empleador. Recordemos que esto tiene que estar convenido, pactado. La partición de las vacaciones, entramos no inferiores a 7 días, cosa que en la realidad se hacía. Esto viene para ponerle por ahí una legalidad a esta práctica que en la realidad ya se venía haciendo y disminuye por ahí un poco el tema de los plazos por los cuales el empleador está obligado a notificar el periodo de vacaciones a sus empleados, ¿no? La ley establecía 45 días anteriormente, ahora lo hace con 30 días. Recordemos que los convenios colectivos que establezcan mejores condiciones, se respetan estas mejores condiciones en cada uno de los temas, ¿no es cierto? Así que bueno, esos son algunos de los cambios. Y otro que introduce es que cuando hay alguna interrupción en las vacaciones por enfermedades, principalmente por enfermedades inculpables, siempre que el trabajador informe, notifique a su empleador, las vacaciones se ponen como en pausa, vamos a llamarlo así, para que se entienda, y el trabajador debe reingresar a su trabajo en el periodo pactado. Vamos a suponer, se tomó 14 días, iba transcurriendo 5 días, 4 días de enfermo, perfecto, vuelve al trabajo después de los 14 días. Estos 4 días quedan pendientes para reacomodarlos, está en alguna otra fecha, que lo van a pactar nuevamente, obviamente, con el empleador. Estas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta para que, si no se tienen en cuenta, que las empiecen a utilizar, que empiecen a ver estas cuestiones. Pero son algunas de las cuestiones que tenemos que ver con el tema de las vacaciones, principalmente, que le da este marco de legalidad que antes no tenían. Andrés, una consulta por ahí para hacerlo aún más claro. No sé si podemos poner algún ejemplo concreto con respecto a lo que es la partición de las vacaciones, que dijiste que puede ser hasta de 7 días. Exactamente. Sabemos que en la práctica, por ejemplo, tenemos un trabajador que tenga, vamos a llamar, una antigüedad que le permite tomarse, según el convenio colectivo, 21 días de vacaciones, ¿no es cierto? Entonces la persona dice, mira, la verdad que yo prefiero guardarme 7 días de vacaciones para tomármelas en las vacaciones de julio junto con los chicos. Entonces esta persona puede tomarse solamente 14 días en época de veraneo, vamos a llamarle, justo esta persona tiene esa posibilidad, se toma las vacaciones 14 días en época de veraneo, son particionadas y los 7 días restantes se los puede tomar en sus vacaciones de julio, es decir, sin necesidad de estar tomándoselas todas juntas en un solo periodo. Esto obviamente hace que sea fracción no menor a 7 días para que por ahí coincida con lo que es lo que es la semana, ¿no? Una semana calendario. Y otro caso sería el tema de las enfermedades, que obviamente no tiene que ver con una partición intencional, sino obviamente por una causa, la enfermedad que interrumpe por ahí el descanso del trabajador que está descansando de sus tareas, de sus obligaciones laborales. Pero ese sería más o menos un ejemplo, quizás el más utilizado en la práctica, ¿no es cierto?, que el trabajador se deje algunos días para descansar junto con los chicos en el receso invernal. Bien, Andrés, por ese lado tenemos lo que son vacaciones. Después, tema recibo de sueldo. ¿Hubo algunos cambios con respecto a eso también? Sí, recibo de sueldo es un tema complicado, largo, extenso, pero bueno, en definitiva, los cambios que se pueden llamar sustanciales, más importantes, entre comillas, digamos. Exactamente. El que más ha traído controversias por ahí es el tema de que
a partir de la vigencia de la ley, hay que especificar en los recibos de sueldo las contribuciones patronales, ya sea de la ley o de las convenciones colectivas. Y esto atrae lo que es la práctica, ¿no es cierto?, del recibo, por ahí un poco de complicaciones a la hora de llevarlo a cabo. Pero este es uno de los casos por ahí más cuestionados, más conversados, pero hay otros cambios, quizás menores, que tienen que ver, por ejemplo, con que ahora ya se incluían igual, pero el tema de la antigüedad. Esto hace a que se pone la fecha de ingreso y la antigüedad. Ya se debería hacer antes, pero es para la correcta interpretación de los recibos. Muchas personas que reingresan a un trabajo, es decir, trabajaron en un lugar y reingresan, tienen beneficios de la antigüedad que ya tenían en la relación preexistente. Entonces ahora en el recibo debe figurar esta antigüedad para la correcta entendimiento de los recibos de sueldo, ¿no? Eso se agregó, es uno de los conceptos que se agrega dentro de los datos del recibo. Y hay una cuestión que se elimina, que quizás esto no es muy relevante, pero sí es obvia, que se elimina la obligación de ponerle el lugar y fecha de pago, que ahora los pagos deben ser todos bancarizados, los que se le debe al empleado, digamos, tienen que ser bancarizados. Entonces se elimina el lugar y la fecha de pago porque tenemos el lugar va a ser bancarizado a través de las cuentas de sueldos y la fecha nos va a servir el comprobante de transferencia a las cuentas de sueldos propiamente dichas. Entonces estos pequeños cambios también se ven en los recibos de sueldo que vamos a empezar a generar, obviamente, apenas esto tenga algún tipo de reglamentación, quizás un poco más aclaratoria de qué datos, principalmente en la parte de las contribuciones, y cómo van a ser el detalle de ellas, vamos a poner en los recibos. Seguramente todos estos cambios se afecten o se introduzcan todos juntos. Aprovechando que mencionaste el tema antigüedad, ¿qué cambios hubo con respecto a la indemnización por antigüedad? Porque hubo algunas modificaciones en lo que es el cálculo. Exactamente, sí. El tema del artículo 245, la antigüedad, que nosotros no se conocía, el tema de un sueldo por año o fracción mayor a 3 meses. Hay un cambio chiquitito, pero muy importante, que es el tema de que ahora la ley dice que si está en periodo de prueba no tiene derecho a indemnización. Una cuestión que era lógica previa a la ley de bases, cuando se amplía el periodo de prueba a 6 meses. Es decir, una persona que trabajaba 4 meses estaba en periodo de prueba, con lo cual no tenía derecho a la indemnización, pero tenía fracción mayor a 3 meses, entonces había por ahí una cuestión de ver de qué lado de la vereda se paraba para ver si correspondía la indemnización o no. Hoy por hoy la ley en ese punto es mucho más clara, lo establece, lo dice, el artículo 245 dice por fracción mayor a 3 meses, obviamente cuando no esté en periodo de prueba. Así que esa es una de las novedades. Y la otra tienen que ver si ya propiamente con el cálculo uno utilizaba la mejor remuneración del año que había transcurrido anterior al despido. Tomaba los últimos 12 meses, que se le había liquidado, se tomaba la mejor remuneración y esa era la base remunerativa para calcular la cantidad de años la cantidad de sueldos que se le iban a pagar en base a esa mejor remuneración. Hoy por hoy plantea de que se habla de conceptos que tengan que ser normales y habituales de pago mensual. Entonces, en el caso de los habituales, allá hay una cuestión, establece que habitual es algo que se haya pagado en el último año en más de 6 meses. Si se pagó en 5 meses, por ejemplo, una persona que hace horas extras, 5 meses, pierde la habitualidad de la hora extra, es decir, que las horas extras no se consideran en la indemnización, en el cálculo de la mejor remuneración. Sí. Y habla sobre lo normal, sobre lo habitual también, y dice que además en los conceptos que sean normales, que sean habituales, que sean de cuestiones variantes, que sean variables, comisiones, cantidad de horas extras que va haciendo la persona, se hace un promedio. Ya no se toma la mejor remuneración, se toma un promedio, se calcula de los últimos 6 meses o del último año, lo que sea más beneficioso para el trabajador, obviamente, y se toma ese promedio para el cálculo de la mejor remuneración. Con lo cual ya esto nos da una pauta de que por ahí las indemnizaciones van a ser un poco más
bajas en principio, ¿no? Por las cuestiones esto de lo habitual y lo normal, pero quizás un poco más realistas a la hora de tener en cuenta las horas extras, que si son un mes de más, un mes de menos, y obviamente deja fuera explícitamente a conceptos como lo que son vacaciones y aguinaldo. Eso ya lo deja explícitamente fuera el plus vacacional, que en su momento sí se consideraba, si había algún tipo de vacaciones, como mejor remuneración de este plus vacacional. Al no ser habitual, al no ser normal, quedaría fuera igual del cálculo, pero la ley explícitamente dice que estos conceptos quedan fuera del cálculo de la mejor remuneración. Bien, la indemnización se paga en su totalidad, porque en su momento había trascendido que se podía llegar a pagar en cuotas, pero ¿se paga en su totalidad la indemnización? En principio hay unas cuestiones que hay que ver, el tema de cómo sale la reglamentación, cómo sale también el tema del FAL, que también lo trata esta ley, la creación del FAL. Es un punto bastante largo, es un título específico de la ley de creación del FAL y los organismos que luego van a ser de ayuda al tema del pago de las indemnizaciones, pero esto está todavía en estudio. Estamos analizando todas estas cuestiones, a ver qué resolución sale para ver cómo es el tema del pago, que se había establecido pagos en cuotas, pero sin entrar en mucho detalle, la idea es que, digamos, para que quede claro, me parece que esto tiene que ver más que nada con los juicios laborales y no con las indemnizaciones. Bien, bien. Andrés, sí, muchísimas gracias por el contacto, la verdad que todo clarísimo. Si algún oyente tuvo en realidad televidente, tuvo alguna consulta, lo vamos a estar trasladando la semana que viene para poder desglosarlo bien, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Candela, saludos a todos y obviamente feliz Día del Trabajador para mañana para todas las personas de ahí de Villa de Merlo y bueno, de alrededores también, que sé que tienen mucha llegada, así que muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Igualmente para vos. Buenas noches. Buenas noches. Estábamos en contacto con Andrés Soloa, él es contador, haciendo algunas aclaraciones más con respecto a lo que es la reforma laboral y la cantidad enorme de cambios que se dieron a raíz de esto.